¿Alguna vez has sentido que por más que te esfuerzas, por más que sigues todos los consejos y por más que intentas ahorrar, la riqueza siempre parece fuera de tu alcance? Puede ser frustrante, agotador y hasta un poco injusto, ¿no? Muchos de nosotros hemos estado ahí, luchando contra esa sensación de que hay algo que no nos están diciendo, algo que nos están ocultando. Y la verdad es que sí, hay algo que el gobierno no quiere que sepas, el peor error que están ocultando aquellos que están tratando de alcanzar la verdadera riqueza. Imagínate por un momento, el camino hacia la riqueza está justo frente a ti, pero hay una sombra que no te deja ver el camino correcto. Es como si te mantuvieran en la oscuridad, mientras que unos pocos privilegiados conocen el verdadero secreto para conseguir la libertad financiera. ¿Aún no eres rico? Ver este vídeo podría ser la clave que necesitas para cambiar tu vida de una vez por todas. Déjame contarte algo. Todos nos han vendido la idea de que la riqueza solo se consigue trabajando más duro, con más horas, más sacrificios. Pero, ¿qué pasa si eso es solo parte de la verdad? ¿Qué pasa si hay una pieza del rompecabezas que te han ocultado intencionalmente? Un secreto que podría transformar tu forma de ver el dinero y, sobre todo, la forma de acumularlo. Este secreto está al alcance de unos pocos, y por eso es que la mayoría nunca llega a descubrirlo. Seguramente, a estas alturas, has probado de todo. Has leído libros de autoayuda, has seguido a gurús financieros, has asistido a seminarios motivacionales. Y, sin embargo, la verdadera riqueza sigue siendo una meta distante. Porque, aunque hayas aprendido a ahorrar, invertir y presupuestar, hay algo fundamental que nunca te dijeron. Ese error oculto podría ser la razón por la que todavía no has alcanzado la libertad económica que tanto deseas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los ricos parecen saber algo que tú no? En este vídeo, no solo quiero que aprendas lo que nunca te dijeron sobre cómo volverte rico, quiero que comprendas que el sistema está diseñado de una forma que beneficia a unos pocos y deja al resto luchando para salir adelante. Pero, antes de revelar este error, quiero que pienses en tu situación actual. Puede ser doloroso darse cuenta, pero es la verdad. Quizás estás trabajando más que nunca, pero sin ver grandes resultados. ¿Te sientes atrapado en una rutina donde el dinero nunca es suficiente? Esa frustración, esa sensación de que algo no encaja, es la prueba de que hay algo que no te han contado. ¿Aún no eres rico? Ver este vídeo te ayudará a entender que no es tu culpa, no es que estés haciendo todo mal. Es que hay un gran error que el gobierno no quiere que descubras, y está frenando tu capacidad de alcanzar la riqueza real. Quiero que sepas que este error es más común de lo que piensas, y que, al corregirlo, podrías finalmente ver ese cambio que siempre has buscado. Porque la clave no está en trabajar más duro, sino en trabajar de manera inteligente, comprendiendo las reglas del juego. Ahora, quiero que imagines por un momento cómo sería tu vida si descubrieras ese error. ¿Cómo cambiarían tus decisiones? ¿Qué harías diferente? El problema es que la mayoría de las personas nunca llegan a conocerlo, porque están demasiado ocupadas siguiendo las reglas impuestas por un sistema que no quiere que veas la verdad. Pero tú estás aquí, y eso ya es un gran paso hacia el cambio. Piensa en esto. Hay algo que te separa de la libertad financiera. Algo que va más allá de los consejos que te han dado y de las estrategias que has intentado. Y cuando lo descubras, cuando finalmente entiendas el error que el gobierno oculta, podrías estar más cerca que nunca de la vida que siempre has soñado. Ya no se trata solo de trabajar duro, sino de trabajar de manera más inteligente, de conocer el juego y jugarlo de una manera diferente. Sé que esto suena a una promesa difícil de creer, especialmente cuando llevas tanto tiempo intentando salir adelante sin ver resultados. Pero quiero que sepas que no estás solo en este sentimiento. Todos hemos pasado por esa etapa de frustración, de pensar que algo debe estar mal, de sentir que nos están ocultando algo. Y, en realidad, ese instinto no está equivocado. Estás a punto de descubrir que lo que siempre sospechaste es cierto. Hay algo que no te contaron, algo que podría cambiar tu forma de ver la riqueza para siempre. La buena noticia es que, una vez que entiendas este error, podrás tomar el control de tu vida financiera de una manera que nunca antes habías imaginado. No se trata de un truco mágico ni de una receta instantánea, pero sí es un cambio de perspectiva que pocos conocen y que marca la diferencia entre aquellos que luchan y aquellos que prosperan. Imagina dejar atrás esa sensación de incertidumbre y comenzar a sentir que, finalmente, estás en el camino correcto. Ahora, si has llegado hasta aquí, es porque sabes que hay algo más allá de lo que te han contado. Sabes que hay una forma de alcanzar la verdadera riqueza que va más allá de las recomendaciones tradicionales. ¿Aún no eres rico? Ver este vídeo es tu oportunidad para descubrirlo. Y antes de que el vídeo termine, quiero darte una razón más para quedarte. Lo que te voy a contar podría ser el mayor cambio en tu forma de ver las finanzas.
Y no, no se trata de otro curso o de otro libro motivacional. Es algo mucho más profundo, algo que solo unos pocos conocen. Así que, si quieres descubrir lo que el gobierno nunca te contó, si estás listo para conocer el error que podría estar frenando tu camino hacia la riqueza, este vídeo es para ti. Pero no puedo revelar todo aquí, porque lo más importante está en el próximo minuto del vídeo. Así que, antes de seguir, asegúrate de suscribirte a este canal, porque aquí es donde comparto lo que nadie más te contará. Haz clic en el botón de suscripción ahora y activa la campanita, para que no te pierdas ni un solo secreto más. Créeme, este es solo el comienzo de lo que está por venir. No dejes que este conocimiento exclusivo pase desapercibido. En una tranquila tarde de domingo, Miguel conducía de regreso a casa después de visitar a su madre en el campo. Llevaba semanas trabajando sin descanso en su pequeño negocio de importación, y aquella visita familiar era la pausa que tanto necesitaba. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, su vida cambió drásticamente. Un conductor distraído no respetó una señal de alto y embistió su coche en plena intersección. El impacto fue fuerte, pero, afortunadamente, ambos sobrevivieron. Sin embargo, los problemas reales comenzaron después. El otro conductor demandó a Miguel por los daños y lesiones, y aunque su seguro de auto cubría parte de los costos, la suma total de la reclamación superaba con creces el límite de su póliza. La situación se tornó más complicada cuando los abogados del otro conductor comenzaron a buscar activos personales de Miguel para cubrir los gastos restantes. Al principio, Miguel pensó que su casa y sus ahorros estaban seguros. Después de todo, tengo un seguro, ¿verdad?, se repetía, intentando calmarse. Pero pronto descubrió que no era tan sencillo. Los abogados lograron que un juez ordenara la revisión de sus bienes, y Miguel se enfrentó a la posibilidad de perder la casa que había comprado con tanto esfuerzo, así como las inversiones que había acumulado durante años. Cada día se convertía en un angustioso recordatorio de lo frágil que era su situación financiera. Había trabajado duro, había sido responsable, pero nunca había pensado que algo así podría sucederle. Por suerte, Miguel tenía un amigo de la infancia, Javier, que siempre había sido un poco más precavido en cuestiones financieras. Javier había vivido una experiencia similar hacía años, pero su desenlace fue completamente diferente. Cuando Miguel, desesperado, se reunió con él para pedirle consejo, Javier le contó cómo había estructurado sus activos para protegerse de situaciones como esta. Javier le explicó que, tiempo atrás, había escuchado una charla sobre la importancia de no poseer directamente los bienes. Le había parecido un concepto extraño al principio. ¿Cómo no ser dueño de lo que con tanto esfuerzo había conseguido? Pero la idea de proteger su patrimonio le intrigó, así que investigó más. Descubrió que la gente rica y las grandes corporaciones rara vez tenían activos directamente a su nombre. En cambio, utilizaban estructuras legales como empresas, fideicomisos y fundaciones para poseer sus bienes. Es como poner un escudo alrededor de tus cosas, le explicó Javier a Miguel mientras tomaban un café. Cuando estructuré mis activos, creé una empresa para mi casa, otra para mis inversiones y otra para mi negocio. Así, si alguien intenta demandarme, lo único que pueden encontrar es a mí, pero no a lo que realmente tengo. Si necesitan ir más allá, se topan con estas entidades, y las barreras legales dificultan mucho que alguien acceda a lo que hay dentro. Miguel escuchaba con atención, tratando de entender cada detalle. Pero, eso no es ilegal, no es como esconder tus cosas, preguntó, aún dudoso. Javier sonrió. No, no se trata de esconder nada. Todo está declarado y en regla. La diferencia es que, en lugar de tener todo a tu nombre, las entidades lo protegen. Es como cuando tienes una caja fuerte. La diferencia es que esta caja fuerte tiene varias cerraduras y capas de protección. La revelación fue como un balde de agua fría para Miguel. Nunca había considerado la posibilidad de proteger sus bienes de esa manera. Había pensado que el seguro era suficiente y que, al ser un ciudadano responsable, nada de esto le ocurriría. Sin embargo, allí estaba, enfrentando la posibilidad de perderlo todo por un accidente que jamás había imaginado. La historia de Javier no era única. De hecho, muchas personas con patrimonio considerable utilizan estas estrategias para proteger sus bienes. Los ricos saben que, en el mundo de los negocios y las inversiones, los imprevistos son la norma, no la excepción. Por eso, no poseen directamente sus activos. Prefieren colocarlos en entidades legales que les ofrezcan una protección extra, creando una barrera que resulta difícil de superar para quienes intentan acceder a sus propiedades y cuentas bancarias. Después de esa conversación, Miguel decidió tomar medidas.
Contrató a un abogado especializado en la estructuración de entidades y comenzó el proceso de transferir sus bienes a empresas y fideicomisos. Fue un proceso largo y costoso, pero Miguel sentía que era una inversión en su tranquilidad futura. Cada vez que firmaba un documento o creaba una nueva entidad, pensaba en la seguridad que eso le daría si algo volvía a salir mal en su vida. Y, aunque el proceso judicial por el accidente de tránsito continuó durante meses, Miguel durmió un poco más tranquilo cada noche, sabiendo que, si bien aún enfrentaba un problema complicado, había aprendido una valiosa lección: la importancia de proteger lo que tanto le había costado construir. A veces, las lecciones más duras de la vida vienen de la mano de las experiencias más amargas. Pero también son esas mismas experiencias las que nos impulsan a tomar decisiones inteligentes para el futuro. Miguel aprendió de la manera más difícil que, en el mundo actual, la protección de los activos es esencial. No se trata solo de tener dinero en el banco o propiedades, sino de cómo están resguardadas ante posibles ataques legales o financieros. Y ahora, tras su experiencia, Miguel comparte esta sabiduría con todos aquellos que, como él, creen que un seguro es suficiente o que nunca les tocará vivir algo así. Porque la verdad es que, aunque nadie quiere pensar en estas cosas, la realidad es que un solo incidente puede cambiarlo todo. Y estar preparado puede hacer la diferencia entre mantener lo que es tuyo o perderlo en un abrir y cerrar de ojos. Pero, más allá de la protección de los activos, hay otro tema igualmente crucial que puede marcar una gran diferencia en nuestras vidas financieras. Si bien la estructuración de entidades nos ayuda a resguardar lo que ya tenemos, entender cómo aprovechar las oportunidades de generación de ingresos en el mercado digital puede ser una herramienta poderosa para construir un futuro más sólido y menos dependiente de un solo flujo de ingresos. Los seguros son, para muchas personas, el primer recurso al que recurren cuando piensan en proteger su patrimonio. Ya sea un seguro de auto, de hogar, de salud o de responsabilidad civil, estos productos prometen tranquilidad en momentos de incertidumbre, cubriendo costos que podrían ser inasumibles de otra forma. Sin embargo, existe un error común: confiar ciegamente en que el seguro, por sí solo, cubrirá todas las eventualidades. La realidad es que, aunque los seguros pueden ser una herramienta esencial, no son infalibles ni ofrecen una protección completa en todos los escenarios. La mayoría de las personas se sienten seguras al tener una póliza de seguro, pensando que con ella han hecho lo necesario para protegerse. Esto les da una sensación de seguridad, que puede ser engañosa cuando no se considera el alcance real de la cobertura. Por ejemplo, un seguro de automóvil puede tener límites de cobertura que no sean suficientes ante un accidente grave, donde los costos de daños materiales y lesiones superan lo que la póliza cubre. Cuando esto sucede, el titular del seguro se enfrenta a una realidad dura: el seguro no cubre todos los gastos, y los costos adicionales deben ser asumidos de su bolsillo. En muchos casos, las personas no se detienen a revisar los detalles de su póliza. Asumen que, al pagar las primas mensuales, tienen un paraguas que los protegerá sin importar la magnitud del evento. Pero, en situaciones complejas, como un accidente automovilístico con lesiones graves o daños a terceros de gran envergadura, los límites del seguro pueden ser sobrepasados rápidamente. Los gastos médicos, reparaciones, indemnizaciones e incluso procesos judiciales pueden representar montos muy superiores a la cobertura máxima estipulada en la póliza. Es en estos momentos cuando el seguro deja de ser suficiente, y la exposición a riesgos financieros se vuelve una preocupación real. Si los costos exceden el límite de cobertura, la otra parte afectada, ya sean personas lesionadas o propietarios de bienes dañados, y sus abogados pueden iniciar acciones legales para reclamar la diferencia. Esto podría significar, en última instancia, el acceso a los bienes personales del asegurado para cubrir la deuda. Propiedades, cuentas de ahorro, inversiones y otros activos pueden quedar a merced de las demandas, con consecuencias devastadoras para el patrimonio del individuo afectado. Por eso, aunque los seguros son una primera línea de defensa importante, no deberían ser la única. La protección integral de los bienes personales requiere una estrategia más completa, que considere la creación de estructuras legales adicionales para blindar el patrimonio frente a posibles amenazas. Es aquí donde entra en juego la creación de entidades legales, como las sociedades de responsabilidad limitada, LLCs, por sus siglas en inglés, los fideicomisos, y otras estructuras que añaden una capa de protección adicional. ¿Por qué una LLC u otra estructura similar puede ser tan útil? A diferencia de los seguros, que solo actúan cuando se presenta un siniestro y dentro de los límites de la cobertura contratada, una LLC funciona como una barrera permanente entre el individuo y sus activos. Esto significa que, si se enfrenta a una demanda o a un problema legal, los activos que están dentro de la LLC quedan protegidos y no pueden ser fácilmente alcanzados por los acreedores. De esta manera,
Si bien el seguro cubre una parte inicial de los daños, la LLC protege lo que queda más allá de esos límites. La combinación de un seguro adecuado y una estructura de protección como una LLC ofrece una estrategia mucho más robusta para enfrentar imprevistos. En caso de un accidente de auto, por ejemplo, el seguro puede cubrir hasta cierto punto los daños a terceros. Pero, si la reclamación supera la cobertura del seguro, los bienes personales del titular no estarían inmediatamente en riesgo si estos estuvieran dentro de una entidad protegida. Esto permite que la persona mantenga su tranquilidad financiera y continúe con su vida sin el temor de perder lo que tanto le ha costado construir. Por supuesto, no se trata de que todos deban crear estructuras complejas para proteger sus activos, pero es crucial evaluar los riesgos a los que cada persona está expuesta. Alguien que maneja un negocio, posee múltiples propiedades o tiene inversiones significativas, probablemente enfrente riesgos mayores que aquellos que no tienen estos compromisos. En estos casos, confiar únicamente en un seguro no es suficiente. Es fundamental realizar una evaluación detallada de los activos y considerar cómo podrían ser protegidos de manera más efectiva frente a posibles reclamaciones o procesos legales. Un seguro puede fallar o ser insuficiente, pero una estructura bien diseñada puede marcar la diferencia entre mantener la estabilidad financiera o perderla por completo ante un contratiempo. En muchos países, la creación de una LLC es un proceso accesible y ofrece beneficios claros. Además de la protección frente a demandas, también puede ofrecer ventajas fiscales y una mejor organización de los activos. Esto no solo protege, sino que también facilita la gestión de los bienes a largo plazo, permitiendo un control más efectivo de las finanzas personales y familiares. En definitiva, el seguro debe verse como una parte de la estrategia de protección patrimonial, pero no como la única. Es importante revisar periódicamente la cobertura de las pólizas, entender sus límites y saber exactamente qué aspectos cubren y cuáles no. Asimismo, considerar la posibilidad de estructurar los activos mediante entidades legales es una forma de protegerse frente a lo inesperado, asegurando que, pase lo que pase, siempre haya una barrera adicional que resguarde lo que es tuyo. Y ahora que hemos explorado la importancia de esta protección adicional, nos encantaría saber tu opinión. ¿Alguna vez te has sentido demasiado confiado en la cobertura de un seguro sin considerar otras formas de proteger tu patrimonio? ¿Crees que valdría la pena explorar estrategias como la creación de una LLC para mejorar tu seguridad financiera? Déjanos un comentario y cuéntanos tu experiencia o tus inquietudes. Nos encanta leer lo que piensas, y quizás tu reflexión pueda ayudar a otros en situaciones similares. Había una vez un hombre llamado Manuel. Desde joven, él soñaba con construir un pequeño imperio de propiedades de alquiler, algo que le diera la libertad financiera que tanto anhelaba. Con mucho esfuerzo y dedicación, logró comprar su primera propiedad, un modesto departamento en el centro de la ciudad. Alquiló el lugar a una pareja joven que estaba encantada con la ubicación. Todo marchaba a la perfección. El alquiler se pagaba puntualmente y Manuel veía cómo, poco a poco, su inversión comenzaba a dar frutos. Sin embargo, una noche, recibió una llamada que cambiaría su perspectiva sobre la seguridad de su patrimonio. Un incidente había ocurrido en su propiedad. Un tubo de agua se había roto y el piso se inundó, dañando algunas pertenencias de los inquilinos. Estos, molestos y con una factura considerable para reparar sus cosas, decidieron presentar una demanda contra Manuel. La cobertura de seguro que él tenía cubría parte de los daños, pero no todo, y pronto se dio cuenta de que la situación podía escalar más allá de lo que imaginaba. La ansiedad lo invadió. Comenzó a pensar en su casa, en sus ahorros, en los otros bienes que tanto esfuerzo le había costado acumular. En ese momento, Manuel entendió que todos sus activos personales podían estar en riesgo debido a un solo evento desafortunado en una de sus propiedades de alquiler. Sus noches se volvieron inquietas, y sus días, llenos de llamadas a abogados y negociaciones con los inquilinos. Fue entonces cuando un viejo amigo, que también era inversionista, le dio un consejo que cambiaría la manera en la que gestionaba su patrimonio. Manuel, tienes que separar tus bienes. Si tu propiedad de alquiler está a tu nombre, estás poniendo en juego todo lo que tienes. Deberías considerar crear una LLC para protegerte. Manuel no tenía mucha idea de lo que esto significaba, así que su amigo le explicó con detalle cómo las sociedades de responsabilidad limitada, LLCs, podían brindarle una capa de protección que él, hasta ese momento, ni siquiera sabía que necesitaba. La idea de una LLC era simple pero poderosa. En lugar de ser el dueño directo de su propiedad de alquiler, Manuel podría crear una entidad legal separada que fuera la propietaria de ese departamento.
Si alguna vez volvía a enfrentar una demanda relacionada con la propiedad, solo los activos de la LLC estarían en riesgo, y no su casa, su automóvil o sus ahorros personales. Era como construir un muro alrededor de su patrimonio, asegurando que un solo revés no pudiera derribar todo lo que había logrado. Convencido por la posibilidad de protegerse mejor, Manuel decidió dar el paso y crear su primera LLC. Fue un proceso relativamente sencillo, aunque tuvo que buscar la asesoría de un abogado para asegurarse de hacer todo de la forma correcta. Registró la entidad, transfirió la propiedad de alquiler a la LLC, y a partir de ese momento, la administración del departamento se realizaba bajo esa estructura. Su abogado le explicó que la LLC actuaría como un escudo legal, y que si alguien intentaba demandar por problemas relacionados con la propiedad, solo podrían acceder a los activos de la LLC y no a los de Manuel como persona. Pasaron los meses y Manuel continuó con su vida, sintiéndose mucho más tranquilo ahora que sabía que había tomado medidas para protegerse. Incluso se animó a comprar una segunda propiedad de alquiler, esta vez un pequeño local comercial. Siguiendo el mismo principio, creó una nueva LLC para administrar esta inversión. Con el tiempo, Manuel se volvió un experto en estructurar sus negocios de forma que cada inversión estuviera aislada, protegida de posibles demandas y problemas legales. Una tarde, mientras tomaba un café con su amigo, recordó aquellos momentos de angustia antes de conocer el poder de las LLCs. No sé qué hubiera pasado si no me hubieras hablado de esto, le dijo a su amigo. Y es que, para él, esa conversación había sido un punto de inflexión en su vida como inversionista. Ahora, se sentía más seguro al tomar decisiones, sabiendo que cada uno de sus bienes tenía una protección adecuada. Pero la vida es impredecible, y la tranquilidad que sentía Manuel no duró mucho tiempo. En uno de los locales comerciales que había adquirido, un cliente sufrió una caída al resbalar con el piso mojado. Afortunadamente, las lesiones no fueron graves, pero el cliente, no satisfecho con la atención que recibió, decidió emprender acciones legales contra la empresa propietaria del local. Para la mayoría de las personas, esto podría haber sido un golpe devastador. Pero Manuel, al haber estructurado su propiedad a través de una LLC, sabía que su riesgo estaba limitado. A pesar de la incomodidad de enfrentar una demanda, sus bienes personales no estaban en juego. El proceso fue largo, con abogados de ambas partes intentando llegar a un acuerdo. Sin embargo, Manuel nunca perdió la calma. Sabía que, pase lo que pase, lo peor que podría suceder era que la LLC tuviera que cubrir los costos de un acuerdo, pero su casa, su auto y sus ahorros estaban a salvo. Finalmente, llegaron a un acuerdo, y aunque la LLC tuvo que cubrir una compensación, la vida de Manuel continuó sin mayores sobresaltos. No perdió nada más allá de lo que la entidad legal podía asumir, y eso hizo que su sueño de libertad financiera permaneciera intacto. Con cada nuevo paso, Manuel se daba cuenta de la importancia de tener una estrategia sólida para proteger su patrimonio. Comprendió que los ricos no solo se enriquecen porque saben cómo ganar dinero, sino porque también saben cómo mantenerlo a salvo de los imprevistos de la vida. Ahora, siempre que alguien le pide consejos sobre inversiones, les habla sobre la importancia de crear barreras legales que separen los bienes personales de las inversiones, y de cómo las LLCs pueden ser la diferencia entre perderlo todo en un mal día o poder dormir tranquilo por las noches. A través de su experiencia, Manuel aprendió que la verdadera clave para construir una riqueza sostenible no está solo en saber invertir, sino en saber proteger lo que ya se ha ganado. Y, aunque al principio no lo veía, la estructura de las LLCs se convirtió en una de las herramientas más valiosas en su camino hacia la estabilidad financiera. Ahora, si este relato te ha hecho pensar en cómo proteges tu propio patrimonio, no olvides dejar un like. Hazlo para que más personas descubran cómo proteger lo que tanto les ha costado construir. Cada pequeño gesto cuenta, y tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te empodere y te prepare para los desafíos financieros de la vida. La protección de activos es un tema crucial para cualquier persona que posea bienes, ya sean inmuebles, inversiones o cualquier otro tipo de patrimonio. A medida que se acumulan activos, también aumenta la necesidad de un enfoque estratégico para su protección. Este enfoque no solo implica la creación de estructuras como las LLCs, sino también un cuidadoso análisis y planificación de cómo se deben organizar esos activos. Este artículo examina en profundidad las consideraciones clave en el planeamiento estratégico para la protección de activos, específicamente en relación con cuántos inmuebles colocar en una única LLC. Para comenzar, es importante entender el concepto de responsabilidad limitada que ofrecen las LLCs. Una LLC, Limited Liability Company, es una entidad legal que protege a sus propietarios de la responsabilidad personal por las deudas y obligaciones de la empresa. Esto significa que si un inquilino presenta una demanda contra la LLC,
Solo los activos dentro de la LLC están en riesgo, no los bienes personales del propietario. Sin embargo, la protección que ofrecen las LLCs no es absoluta y puede depender de varios factores, incluida la cantidad de propiedades que se coloquen dentro de una sola LLC. Cuando se considera cuántos inmuebles incluir en una LLC, hay varias dinámicas a tener en cuenta. La primera es la exposición al riesgo. Si una LLC posee múltiples propiedades y una de ellas enfrenta un litigio, todos los activos dentro de esa LLC pueden estar en riesgo. Por ejemplo, si un inquilino de una de las propiedades presenta una demanda, los bienes de las otras propiedades también podrían verse afectados. En este sentido, diversificar los activos en varias LLCs puede ser una estrategia más segura para minimizar la exposición. No obstante, tener múltiples LLCs también puede ser desventajoso desde el punto de vista financiero. Cada LLC tiene costos de mantenimiento, que incluyen tarifas de registro, costos legales y contables, y gastos de presentación de informes. Por lo tanto, si una persona posee solo un par de propiedades, podría no ser económicamente viable mantener varias LLCs. Aquí es donde entra la necesidad de un balance entre la protección y los costos asociados. Un aspecto fundamental del planeamiento estratégico es la evaluación de los riesgos. Cada propietario de activos debe considerar su propia tolerancia al riesgo y sus circunstancias financieras. Si alguien posee propiedades de alquiler en diferentes áreas, cada una de ellas puede tener diferentes niveles de riesgo asociados. Por ejemplo, un inmueble en una zona de alto tráfico puede ser más propenso a demandas que uno en una zona residencial tranquila. En este contexto, puede ser más prudente colocar propiedades de mayor riesgo en LLCs separadas, mientras que las propiedades más seguras pueden agruparse en una única LLC. Otro factor a considerar es la estructura del patrimonio del propietario. Si una persona tiene un patrimonio considerable, puede querer implementar una estrategia más compleja que implique la creación de múltiples LLCs, cada una encargada de diferentes activos. Por el contrario, alguien con un patrimonio más modesto podría encontrar que una única LLC es suficiente para proteger sus intereses. Es fundamental que los propietarios de activos entiendan las implicaciones fiscales de la creación de LLCs. Cada LLC puede tener diferentes obligaciones fiscales y el manejo de múltiples entidades puede complicar la declaración de impuestos. Esto puede resultar en la necesidad de servicios contables adicionales, aumentando aún más los costos operativos. Por lo tanto, es esencial consultar con un profesional en contabilidad o un asesor fiscal para comprender cómo la estructura de las LLCs afectará su situación fiscal general. La planificación estratégica también debe incluir una revisión periódica de la estructura de protección de activos. Las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Un propietario puede adquirir nuevas propiedades, experimentar cambios en su situación financiera, o incluso cambiar sus objetivos personales o comerciales. Esto significa que es vital revisar y ajustar la estructura de protección de activos con regularidad. Un enfoque proactivo asegurará que la estrategia de protección siga siendo efectiva y alineada con las metas del propietario. Además de la creación de LLCs, existen otras estrategias que pueden complementar la protección de activos. Por ejemplo, los seguros adecuados son una parte integral de cualquier estrategia de protección. Tener suficiente cobertura de seguro puede proteger contra diversos riesgos, desde daños a la propiedad hasta responsabilidades por lesiones. Sin embargo, como se discutió anteriormente, los seguros no deben ser la única línea de defensa, deben complementarse con una estructura sólida de protección de activos. La diversificación de activos también es una práctica común entre los inversores experimentados. No se trata solo de proteger activos individuales, sino de crear una cartera de inversión que esté distribuida en diferentes tipos de bienes y en distintas ubicaciones. Esta diversificación puede ayudar a mitigar el riesgo general, de modo que si un sector se enfrenta a problemas, los otros activos puedan ayudar a compensar esas pérdidas. La importancia de educarse sobre las estructuras de protección de activos no puede ser subestimada. Los propietarios de activos deben tomarse el tiempo para investigar y entender las diferentes opciones disponibles para ellos. Existen numerosos recursos y profesionales en el campo que pueden ofrecer asesoría y ayudar a los propietarios a tomar decisiones informadas. En conclusión, el planeamiento estratégico para la protección de activos es un proceso multifacético que requiere una cuidadosa consideración de varios factores. Al decidir cuántos inmuebles colocar en una única LLC, es fundamental equilibrar la protección jurídica con los costos de mantenimiento de las entidades. La evaluación de los riesgos, la situación patrimonial y las obligaciones fiscales son solo algunas de las consideraciones clave.
Cada propietario debe ser proactivo en su enfoque y estar dispuesto a ajustar su estrategia según sea necesario. De este modo, se puede asegurar que su patrimonio esté adecuadamente protegido frente a los riesgos y los desafíos del futuro. Al finalizar nuestro recorrido por la importancia de la protección de activos y las estrategias clave para garantizar la seguridad de nuestro patrimonio, es esencial reflexionar sobre todo lo aprendido. La protección de nuestros bienes no es solo una cuestión de seguridad financiera, sino una estrategia vital para construir y mantener un futuro próspero. Hemos explorado temas como la estructura de las LLCs, el papel de los seguros y la planificación estratégica, y hemos visto cómo cada uno de estos elementos contribuye a la creación de una barrera sólida contra los riesgos financieros que todos enfrentamos. Imaginemos por un momento lo que significa tener la tranquilidad de saber que nuestros activos están protegidos. Visualiza un futuro en el que, sin importar los obstáculos que se presenten, tu patrimonio permanece intacto y seguro. Esta es la transformación que puedes alcanzar al aplicar las estrategias discutidas aquí. Es un camino hacia la libertad financiera, donde el estrés y la incertidumbre son reemplazados por confianza y estabilidad. Pero no se detiene aquí. La protección de activos es solo un aspecto de un universo mucho más amplio de conocimiento financiero que puede ayudarte a lograr tus objetivos. Te invitamos a sumergirte en nuestra playlist dedicada a la protección de activos y finanzas personales, donde encontrarás una variedad de temas interrelacionados que te ayudarán a profundizar en cada uno de estos conceptos. Desde consejos prácticos sobre inversiones hasta estrategias avanzadas para minimizar riesgos, cada vídeo está diseñado para ofrecerte las herramientas necesarias para transformar tu vida financiera. No te quedes con las dudas. Explora esta playlist y descubre todo lo que necesitas saber para construir un futuro seguro y exitoso. Estamos aquí para acompañarte en cada paso del camino hacia la transformación que deseas. Queremos que cada uno de nuestros espectadores se sienta empoderado para tomar el control de su vida financiera y, con el conocimiento adecuado, convertirse en el arquitecto de su propio destino. Te invitamos a que nos dejes un comentario sobre lo que has aprendido en este vídeo. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a mejorar el contenido que creamos para ti. ¿Qué estrategias piensas implementar en tu vida? ¿Hay algún tema que te gustaría explorar más a fondo? Queremos saber tu perspectiva y responder a tus inquietudes. Recuerda que tu viaje hacia una vida financiera más segura y protegida comienza con el conocimiento. Así que, dale clic a nuestra playlist y sigue avanzando hacia la transformación que deseas. Estamos emocionados de acompañarte en este viaje hacia un futuro más brillante y seguro.